Capítulo 5. Antigüedades. Esa tarde, Busaya logró recuperar más parte de los cuerpos de los pasajeros que habían fallecido en el accidente. Entre los hallazgos se encontraban una muñeca, un brazo y un tobillo derecho. Estas partes estaban casi intactas, si no fuera por el hecho de que estaban completamente separadas de los cuerpos originales y pertenecían a diferentes personas. Ella, Pinja y los agentes forenses del departamento de policía tuvieron que afrontar la ardua tarea de volver a unir estas partes desunidas con sus respectivos cuerpos. El dilema fue unir una pierna a un torso, solo para descubrir que pertenecen a individuos diferentes. La complejidad de la identificación en desastres y accidentes radica precisamente en este punto. El descubrimiento del cráneo momificado de la mañana anterior todavía le inquietaba, hasta el punto de que apenas pudo concentrarse en su trabajo durante toda la tarde. Era intrigante que algo así estuviera allí, probablemente traído por alguien que no tenía idea de que este sería su último vuelo. Sin embargo, mientras revisaba los archivos de pasajeros, notó que algunos parecían tener alguna conexión con el comercio de antigüedades, lo que explicaba en parte lo extraño de la situación. A pesar del deseo de profundizar en las historias de las víctimas, el trabajo más urgente en ese momento era recuperar la mayor cantidad de fragmentos lo más rápido posible. Bua recordó un rumor que circula en la comunidad arqueológica sobre cómo algunos cuerpos momificados o sarcófagos tienen maldiciones que afectan a quienes perturban el sueño eterno de los difuntos. Aunque no estaba científicamente probado, ella nunca subestimó las fuerzas que no se pueden ver. Hay fenómenos que la ciencia no puede explicar. Como antropóloga física, que estudia la historia de la humanidad desde la prehistoria hasta el comportamiento de ciertos animales, sabía que hay muchas cosas que la ciencia no puede responder o que no pueden verse y explicarse a través de los ojos de la ciencia, especialmente cuando se trata de la antigüedad, antes del surgimiento de la ciencia. La naturaleza y la humanidad existen desde mucho antes que las primeras teorías científicas, que fueron desarrolladas y registradas más tarde. Por eso, Bua nunca se ha cerrado a historias que parecen no tener una explicación concreta. Hay tantas cosas en el mundo que aún se desconocen y la maldición de las momias es una de ellas. Menos mal que Pinja estaba allí cuando se descubrió esto. De lo contrario, ella no sabría qué hacer. Otra pregunta que surgió fue, ¿cómo llegó ese cráneo ahí? Busaya había oído a los profesores hablar sobre el comercio de antigüedades, donde, cuanto más antigua fuera la pieza, más valiosa sería. El proceso de momificación ha intrigado y fascinado a los arqueólogos durante mucho tiempo, además del método en sí, que preservaba los cuerpos en una época sin productos químicos. Este conocimiento se desarrolló gracias a la sabiduría de la época y los recursos disponibles. Naturalmente, reliquias antiguas como estas tendrían un gran valor. En este mundo hay muchas personas extrañas que desean poseer estas reliquias, en lugar de dejarlas como patrimonio cultural y fuente de valor educativo. Con el tiempo, estos elementos acaban perdiéndose, sin aportar nunca ningún beneficio significativo. Busaya era muy consciente de esta realidad, como lo demuestra un caso que había sido noticia recientemente. Un cráneo de Homo erectus, un pariente lejano de la humanidad moderna, había sido robado mientras lo transportaban a otro país para una exposición sobre la evolución. Las búsquedas seguían realizándose y era casi seguro que se perdería con el tiempo, lo que representaba una gran pérdida para la antropología. Pero precisamente por eso son importantes, porque ejemplares como estos son extremadamente raros. Encontrar un fósil humano extinto es como buscar una aguja arrojada al océano. El Homo erectus es una de las especies humanas más cercanas al Homo sapiens, los humanos modernos. El nombre erectus se refiere a la postura erguida y perpendicular al suelo. Sin embargo, ¿por qué se extinguieron? Esta es una pregunta fascinante para los antropólogos, y estos fósiles podrían ayudar a comprender, explicar o incluso responder la pregunta. Pero lamentablemente algunas personas
prefieren exhibir estas reliquias en sus casas, a modo de trofeos. ¿Dónde debería poner esto? La joven voz hizo que Búa levantara la cabeza y mirara hacia la entrada de la tienda. Estaba sola en ese momento, ya que Pinja había salido hacía unos 10 minutos para inspeccionar un cuerpo encontrado en el borde del bosque, a unos 600 metros de los restos del avión. Ponlo en la camilla vacía, por favor. Terminaré esto aquí y lo comprobaré. Está bien, respondió el forense, que parecía tener unos 7 u 8 años menos que ella. Antes de colocar el cuerpo recién recuperado, todavía envuelto en un paño sobre la cama, el oficial colocó el cuerpo en el lugar indicado por Búa. Muchas gracias, dijo. Búa siguió trabajando durante varias horas. Inicialmente tenía la intención de revisar el cuerpo recién llegado, pero al darse cuenta de que habían pasado casi 2 horas desde la hora de cenar, decidió que, si no terminaba pronto, se quedaría sin comida. El plazo de ejecución de las obras fue de 15 a 20 días, debido a la necesidad de limpiar y liberar nuevamente la zona para la agricultura local. 20 días para localizar todos los cadáveres e identificar a las 15 víctimas con solo 5 peritos e investigadores fueron claramente insuficientes. Simplemente, unir correctamente las partes del cuerpo era una tarea extremadamente complicada. Todavía quedaría mucho trabajo por hacer. Si el departamento de policía solicitara ayuda, el Instituto de Investigación aún tendría que encargarse de las partes restantes. Y Búa sabía que eso era exactamente lo que sucedería. En ese momento, se encontraba revisando los registros de los pasajeros para acelerar la identificación de las víctimas e investigar a cualquiera que pudiera estar relacionado, sin mencionar la momia, que en primer lugar nunca debería haber estado allí. Durante los últimos 5 o 6 días, Búa y Pinja solo han logrado reunir e identificar 2 cuerpos completos. El proceso de caminar por la zona, tomar fotografías y luego colocar los restos en bolsas de plástico tomó casi medio día. Los agentes del equipo forense del departamento fueron los encargados de recolectar muestras de tejido y enviarlas al laboratorio para realizar análisis genéticos, que serían comparados con los de las familias para confirmar las identidades de las víctimas. Cuando Búa finalmente regresó a su tienda, eran casi las 9 de la noche. Luego de sentarse a comer y hablar sobre los avances de la investigación de las causas del accidente con el director del Departamento de Aviación. Y curiosamente, este no había mencionado nada sobre el cráneo momificado que fue encontrado. Supuso que Pinja aún no le había informado. Aunque esto era extraño, decidió no cuestionarlo. Pinja se había ofrecido a asumir la responsabilidad y no estaba interesada en prolongar una conversación con el estrés de su mascota. De hecho, ese diálogo fue probablemente el más largo y productivo que tuvieron sin que intentara meterse en el cuello del otro. Quizás la madurez había suavizado las rivalidades del pasado, pensó Búa. Las acaloradas discusiones de antes ahora parecían insignificantes. De hecho, no tenía nada en contra de Pinja. Búa vio esta misión como una oportunidad laboral, pero también como una oportunidad de contribuir al bien común. En su opinión, eso hizo que valiera la pena. No estaba segura de quién había convocado a Pinja para esta misión. Ni la profesora ni Sara lo sabía, si ese fuera el caso. Pinja ya sería conocida fuera de los círculos académicos. Cuando entró en la tienda, la encontró vacía. Luego decidió escribir el informe del día antes de prepararse para irse a dormir. No tenía mucho tiempo para descansar, y por eso el tiempo que tenía era más sagrado que cualquier otra cosa. A veces se preguntaba si esta intensa necesidad de descanso era genética o si era un rasgo evolutivo. Como teórica, Búa era experta en la evolución de primates y mamíferos, especialmente humanos y simios. Su interés se centró en la evolución del ser humano desde la prehistoria hasta nuestros días, ya sea en la estructura corporal, los patrones de comportamiento o el desarrollo del sistema nervioso central. Estudió cómo estos cambios se conectaban con la percepción y los movimientos más refinados de los humanos modernos, que se originaron a partir de los primates. La transformación de la postura de caminar horizontalmente a una posición erguida, perpendicular al suelo, alteró la estructura de la columna vertebral.
y el cambio en la estructura del cuerpo humano con el tiempo, adaptándose a la gravedad, plantea una pregunta central. ¿Cómo los humanos modernos evolucionaron, tanto en términos de estructura física como de comportamientos de supervivencia, para asegurar la continuidad de su especie? Además, Bua poseía una capacidad excepcional para analizar la fisiología de mamíferos, primates y humanos. Los amplios estudios en investigación evolutiva le han aportado una gran experiencia en la identificación y clasificación de diferentes estructuras corporales, como cráneos o huesos de diversas especies animales. Sin embargo, el único aspecto que lamentó Bua fue su falta de experiencia en el campo, algo que Pinja superó fácilmente. Después de unos 15 minutos de descanso, volvió a sentir irritación al caminar. No intercambiaron una sola palabra y Bua estaba segura de que Pinja tampoco estaba interesada en hablar. La escuchó caminar de un lado a otro por un rato antes de finalmente acostarse. En medio de la noche, Bua fue despertada por un ruido, el mismo tipo de sonido que había escuchado la noche del robo. Notó que Pinja se movía, pero esta vez no salió de la tienda. «No enciendas la luz», susurró Pinja mientras el sonido de los disparos resonaba. «Quédate en silencio». Aún sin entender lo que estaba pasando, Bua decidió seguir las instrucciones. Escuchó un clic familiar y reconoció el sonido de un arma amartillada. Luego, el arma apuntó hacia la entrada de la tienda, mientras Pinja, que la sostenía, permaneció acostada. Los sonidos de pasos provenientes del exterior continuaron, haciéndola contener el aliento. El ruido del exterior hizo que el corazón de Bua se acelerara, seguido de disparos que rompieron el silencio. Entonces, los pasos comenzaron a alejarse rápidamente, cada uno corriendo en una dirección diferente. «¡Fuego!», gritó alguien desde afuera. «No salgas. No importa lo que escuches», ordenó Pinja con voz firme. «Y no enciendas la luz hasta que yo regrese», dijo Pinja rápidamente antes de salir corriendo. Los gritos afuera ordenaron a todos que apagaran el fuego lo más rápido posible. Varias veces, Bua pensó en salir a ayudar, pero las órdenes de Pinja la mantenían donde estaba. Sabía que, si no obedecía sus órdenes, probablemente armaría un escándalo y pensaría que era malo, muy malo. «Si no vuelve en 10 minutos me voy», pensó Bua, sintiendo crecer su ansiedad. Afortunadamente, unos 8 minutos después, Pinja regresó y finalmente encendió la luz. Bua se sentó en la cama, ansiosa por respuestas. «¿Qué pasó?», dijo Bua. «¿Alguien intentó encontrar o destruir algo?», respondió Pinja. «Cuando salí corriendo, la tienda principal estaba en llamas y también fue registrada. Estuvo a punto de ser incendiada y los agentes lograron evitar lo peor, pero los responsables lograron escapar», suspiró, sentándose en la improvisada cama. «Cambio de planes, Bua. Quizás deberíamos recoger los cuerpos y llevarlos a otro lugar. Aquí no es seguro. Hay demasiados ladrones y el lugar está demasiado abierto para estar adecuadamente protegido». «¿Estás bien?», la voz de Bua salió vacilante, sin que ella se diera cuenta, mientras nerviosamente se ajustaba las gafas y miraba hacia un lado, tratando de ocultar su preocupación. «Estoy bien», respondió Pinja, su tono sorprendentemente suave. «¿Dijiste que registraron la tienda de trabajo?», volvió a preguntar Bua tras una breve pausa, frunciendo el ceño. «¿Qué debemos hacer ahora?». «Mañana llama a la maestra», sugirió rápidamente Pinja. «Pide permiso para usar el edificio de investigación para guardar los restos mientras esperamos la identificación. Allí es más seguro y práctico». «¿Y tú, Pinja?», preguntó Bua, aún insegura de lo que vendría después. «Primero, necesito arreglar algo antes de regresar», respondió Pinja directamente. «Ok, entonces estoy de acuerdo», asintió Bua. «Descansa, Bualoi. No hay nada que temer», dijo Pinja con firmeza tranquilizadora. Bua se limitó a sentir antes de volver a tumbarse.
¿Esto sucede frecuentemente cuando sales al campo?, preguntó Búa. En este mundo hay gente codiciosa por todas partes, que quiere lo que no le pertenece, respondió Pinja con voz tranquila. Yo también lo creo, contestó Búa. Descansa, Búa. Mañana nos ocuparemos del resto. Está bien. Esta vez, Búa no pudo resistirse y se quedó en silencio. El trabajo, que ya era complicado, se había vuelto aún más difícil. Búa estaba al borde de un ataque de nervios, lo que significaba que tenía que empezar el trabajo desde cero. Las cosas dentro de la tienda de trabajo estaban completamente patas arriba desde la noche anterior. Algunos huesos que habían sido cuidadosamente guardados en bolsas o envueltos en tela estaban fuera de lugar, y el papeleo, en el que había registrado la identificación de solo 3 cadáveres, también estaba mal. Todo el trabajo de más de una semana quedó destruido. Por suerte, no robaron nada. En cuanto termine este trabajo, voy a maldecir a estos cabrones yo misma, pensó Búa furiosa. La idea de Pinja de recolectar los cuerpos restantes y llevarlos al Instituto de Investigación parecía sensata. Lo mejor era seguir este plan antes de que alguien regresara para hurgar y destruir todo el arduo trabajo que habían realizado hasta ahora. Pasó más de una semana y Búa se sentía agotada. No tienes idea de lo difícil que es separar cada hueso de cada individuo de cada lado del cuerpo, pensó Búa con frustración. Y además de eso, estaba la presión de asegurarse de que no se cambiaran piezas. Aunque Búa quería tomarse un tiempo para calmarse, sabía que no podía darse ese lujo. De hecho, esta misión en particular consumía gran parte de su vida. Antes de eso, le había pedido a su supervisor algo de tiempo para prepararse para su trabajo de investigación. También tuvo que empezar a escribir planes de lecciones para el puesto de profesora, ya que antes solo era asistente, sin mencionar el proyecto de investigación que le habían asignado y ahora esta tarea especial. No parecía haber tiempo para que Búa descansara e hiciera la transición de estudiante de doctorado a investigadora de tiempo completo. Búa suspiró profundamente antes de buscar sus guantes en la caja de herramientas y comenzó a trabajar con la cabeza ya cansada. Se inclinó para recoger un hueso del antebrazo, el hueso cubital de una de las víctimas que había sido arrojado al suelo, y lo colocó con cuidado en un tejido. Luego tomó un cráneo masculino de aproximadamente 40 años, al que todavía le quedaban fragmentos de tejido adheridos. El día de Búa todavía sería muy largo. Se concentró en su trabajo durante aproximadamente 1 hora, hasta que el reloj dio las 8 de la mañana. Luego se levantó para llamar al consejero, tal como había acordado con Pinja. Aunque inicialmente no había estado muy contenta de verla, ahora sentía cierto alivio por tener a Pinja cerca. Al menos sentía que tenía a alguien que le ayudaría a pensar en soluciones, incluso si no podía llamarla amiga exactamente. Pinja había estado en situaciones como esta muchas veces, lo que la hacía más capaz de afrontarlas. Quizás por eso, durante sus estudios, sus profesores la enviaban a menudo al campo. Tal vez fue para que pudiera aprender a lidiar con estas situaciones que ciertamente no estaban en los libros de texto. Había ladrones interesados en robar los restos del avión o las pertenencias de los pasajeros fallecidos para venderlas. Otra posible razón sería el hecho de que la maestra tuvo que mantener a Búa y a Pinja separadas para evitar que se mataran entre sí en el laboratorio, donde había varios objetos que fácilmente podían usarse como armas, como un brazo o un fémur, que eran lo suficientemente grandes para usarse como armas para romper una cabeza, o incluso como martillos y cinceles. Para Búa, el ser humano moderno era una fuente constante de dolores de cabeza. Ese pensamiento la hizo suspirar de alivio al tener a Pinja cerca, incluso si sus hábitos arrogantes y su lengua afilada no hubieran cambiado. Búa salió a llamar a su maestra a esta hora. Todavía debía ser de día en Panamá, y pudo ver a Pinja afuera, en cuclillas y recogiendo restos en bolsas a toda prisa. Su trabajo ese día definitivamente no terminaría tan fácilmente. Búa
decidió que por la tarde saldría a explorar y recoger pruebas fuera de la tienda de trabajo, ya que había pasado casi toda la mañana dentro. Caminaba un tanto sin rumbo, llevando su caja de herramientas y una pequeña pala en la mano izquierda, cuando pasó junto a lo que quedaba de la cola del avión, que ahora se encontraba en un estado tan lamentable que apenas era reconocible. Se agachó junto a los escombros y se puso a trabajar de inmediato. A pesar de estar concentrada, la cuestión del misterioso cráneo todavía persistía en su mente. Con cuidado, comenzó a retirar pedazos del avión en la zona que la policía había acordonado con estacas, donde habían encontrado partes de los cuerpos de las víctimas. Sin mover nada aún, divisó un hueso que parecía ser el esternón de una de las víctimas. Alguien cuyo cuerpo quedó tan destrozado por la explosión que apenas quedaba huesos atrapados bajo una estructura metálica que Búa acababa de retirar. Luego de suspirar un par de veces, comenzó a tomar fotografías y recolectar evidencia, cumpliendo con su deber. Mientras se preparaba para dirigirse al siguiente punto de recogida, algo a unos 2 metros de distancia llamó su atención. Búa se acercó de inmediato y usó sus manos para quitar los restos del metal, polvo y suciedad del objeto que vio. Era una caja plateada que parecía ser una caja de seguridad a prueba de impactos, de aproximadamente 45 por 20 centímetros. Estaba al revés y la tapa, que había sido cerrada con una pequeña llave, estaba abierta. Esto hizo que Búa inclinara la cabeza desconcertada. Levantó la cámara que colgaba de su cuello, tomó algunas fotos y lentamente giró la caja, recordando que Pinja mencionó una caja similar el día anterior. Dentro de la caja había un rollo de papel, atado con una cinta negra, en un estado muy dañado. El papel parecía pulpa, con parte de él arrancado, aunque Búa no pudo decidir si el daño ocurrió antes o después del accidente aéreo. Además de las marcas de desgarros, el papel estaba sucio de tierra y polvo y estaba arrugado, por lo que Búa pudo ver que era muy viejo para guardar el artefacto, siguiendo el procedimiento estándar. Sin embargo, algo la hizo dudar, reflexionando por un momento, y decidió agarrar la radio atada a su cintura y llamar a Pinja. En menos de 3 minutos, Pinja llegó al lugar. ¿Puedo ayudar en algo, doctora Busaya? La voz sarcástica de Pinja provocó que Búa, quien estaba de espaldas a ella, dejara escapar un largo suspiro de frustración. ¿Por qué me haces sentir que siempre me equivoco cuando hablo contigo? ¿Eh? El tono de voz de Búa revelaba su cansancio. Solo estaba bromeando un poco, respondió Pinja antes de agacharse junto a Búa. ¿Qué encontraste, Búa? Bueno, es que encontré algo que no sé ni por dónde empezar a preguntar, respondió Búa vacilante. Parece extraño. La declaración hizo que la doctora, que acababa de llegar del extranjero, entrecerrara los ojos y mirara el rollo de papel arrugado en la dirección que señalaba a Búa. Pinja, con guantes, recogió el curioso objeto y comenzó a examinarlo. Después de unos momentos, Búa notó que las cejas de Pinja estaban fruncidas en una expresión de profunda concentración. Es realmente extraño. Decir que esto está fuera de lugar es quedarse corto, considerando lo que encontramos ayer, dijo Pinja. Ahora en tailandés, por favor, respondió Búa. No entiendo muy bien lo que intentas decir. Esto hizo que Pinja levantara la vista y le dirigiera a Búa una mirada irritada, antes de regresar su atención al objeto en sus manos. Este es un pergamino antiguo con jeroglíficos. Recuerdo haber visto algo similar durante una expedición de campo, explicó Pinja. Es un extracto del libro de los muertos. Oh, exclamó Búa al escuchar esto. El libro de los muertos. Y una momia. Tiene sentido, considerando el contexto. La mención del libro de los muertos trajo a la memoria de Búa la vez que visitó un museo y vio uno de estos textos. Se dice que en los primeros tiempos el libro de los muertos estaba tallado en piedras y reservado solo para los faraones. Más tarde, cuando se hizo más común, se escribió en papiro, un material flexible y resistente a la intemperie. El libro de los muertos contenía hechizos y oraciones y se colocaba en las tumbas
junto a los difuntos, ya que se creía que el conocimiento contenido en el libro ayudaría al alma del difunto a navegar por el inframundo. Este libro servía para atravesar obstáculos y enfrentarse a demonios en el camino al inframundo, garantizando un paso seguro. Era una creencia sobre la otra vida de los antiguos egipcios, mencionó Búa. Exacto, asintió Pinja. ¿Puedes leer esto?, dijo Búa. No hablo exactamente con fluidez, Búa, respondió Pinja, pero reconozco el estilo de escritura. Los jeroglíficos utilizaban imágenes y símbolos para transmitir significado, de modo que pueda comprender el mensaje general. Esto lo descifraré más tranquilamente en la tienda. Luego, pidió una bolsa Ziploc para guardar el rollo de papel como evidencia. Está bien, respondió rápidamente Búa. Muchas gracias, Pinja. Búa notó una mirada dirigida a ella por un breve momento antes de asentir con la cabeza en respuesta. Estoy disponible, respondió Pinja antes de abandonar la zona. Esta es una producción de Estudios Calliope Podcast.